Bien, buenas tardes a todos. Comenzamos a las 8 en puntísimo. Esta conferencia, que en parte va a ser un nuevo homenaje a Vicente Ramos, en este caso porque en este año se cumplió el 10º de su muerte. Y desde luego, ahora muy brevemente voy a resumir los contactos últimos que he podido tener con Vicente Ramos, pero ha sido con mucho. Después de 6 ciclos, vamos por el 6º ciclo, la persona a la que más he conocido, a la que más he tratado, que más cosas me ha contado, y que luego a posteriori me he quedado con ganas de saber algunas otras, que ya he contado en alguna otra ocasión, y además hace 2 años aquí. Porque los vínculos con Vicente Ramos de mi familia vienen desde antes de nacer yo. Yo sé que mi padre siempre contaba la amistad por la línea cultural que había con Vicente Ramos, y encontré, indagando en prensa, buscando, pues encontré que ya en el año 1952 ambos participaron en el Casino de Alicante en sendos homenajes a San Juan de la Cruz y a Gabriel Miró, el 21 de marzo y el 4 de junio. Y yo en mi adolescencia, y cuando ya tenía proyección de estudiar Filosofía y Letras, pues la verdad es que tendría pues 15, 16 años, 17, íbamos a verlo a su chalet, a Lone, a Aitana, como a él le gustaba, él siempre decía, estoy en Aitana, venir el domingo a Aitana. Íbamos a verlo, incluso allí nos hacía algunas fotos, pues hace poco encontré una de ellas, que nos la hizo Manolita, su mujer, y pues allí hablábamos de muchas cosas, comentábamos, y yo pues le decía todas las ilusiones que tenía por estudiar historia y demás. Ya en 1982 le pedí que me prologara un libro que se hizo, el llamado Gabinete de Actividades Culturales del Mundial 82, Tierras Alicantinas, que yo coordiné, ya era un veinteañero, y me pidieron que lo coordinara, y le pedí el prólogo. Y desde ese hasta el último artículo publicado en prensa en su vida, que luego citaré, que le pedí yo, siempre fue totalmente atento, cordial y abierto a lo que le pedía. Desde la anécdota más banal, una sobrina de mi mujer abrió farmacia en la avenida Historiador Vicente Ramos, y yo le dije, Vicente, ¿quieres escribir en un folio unas letras a mi sobrina diciéndole que le está escribiendo el titular de la vía pública? Y él enseguida, vente, te escribo unas líneas, se las dedicó, y espero que te vaya muy bien, y me alegra que una farmacia esté en la calle con mi nombre. O sea, hasta la cosa más banal, Vicente siempre fue atentísimo, siempre fue cordial, siempre fue correcto, siempre fue amable. Yo, después de ese 1982, en el 2009, escribí un artículo que titulé Vicente Ramos, nonagenario. Faltaban 6 meses para que cumplieran los 90 años. Esto fue el 20 de marzo del 2009, pidiendo que se le realizara un homenaje teniendo en cuenta que iba a llegar a esos 90 años. El 27 de marzo di una conferencia en el Club de Opinión Encuentro, que se llamó Alicante, Historia y Cultura de un municipio bimilenario. Él ya estaba delicado, salía poco, trabajaba muchísimo en la historia de la Diputación de Alicante, y me mandó un correo electrónico en el que decía la víspera: lamento que mi poca salud no me permita asistir a tu conferencia en contra de mi deseo. Conozco tu amor por nuestra tierra, tu noble afán por encontrar siempre la verdad, y tu diafanidad expositiva. Por ello estoy seguro que tu palabra revelará nuevos e interesantes aspectos del acontecer histórico del pueblo alicantino. Bien, y luego, como acabo de decir, el 27 de noviembre del 2009, él no escribía en prensa desde bastante tiempo atrás,
y estaba, insisto, dedicada en cuerpo y alma a su voluminosa historia de la Diputación de Alicante, le pedí un artículo para el diario La Verdad, que había renovado el formato, el diseño, había creado una edición nueva para Alicante. Y escribió ese artículo que se llamó Deseo, insisto, a petición mía, y el último que publicó en prensa. En 2010 redacto el trabajo Vicente Ramos, Historia de nuestra historia, en el opúsculo Vicente Ramos, Testigo de Alicante, publicado por el Grupo de Estudios de Actualidad, por GEA. La persona a cuyo frente pues, está precisamente hoy aquí, Jerónimo, y que fue un gran amigo de Vicente. Vicente Ramos fallece y yo el 3 de junio me publica La Verdad un obituario a 6 columnas, algo casi impensable. Al día siguiente comento su figura en Información. El 6 de octubre de ese año de su muerte se le hace un homenaje a Vicente Ramos en el Ateneo, en el que intervienen Gaspar Peral, Pepe Pastor Navarro, que también está gozosamente aquí hoy presente, y quien les está hablando. El 2 de noviembre hay una conferencia en el ámbito cultural del Corte Inglés, a la que acude la alcaldesa de Guardamar. Entonces, Vicente Ramos en cuerpo y alma, vivencias y ausencia. En junio del 2012 hay una foguera, la de Calvo Sotelo, que me pide un artículo sobre Vicente Ramos y las hogueras, que parecía que Vicente Ramos pues, que no podía haber tenido muchos vínculos con las hogueras, y sí, indagando y preguntando, pues le hice ese artículo en el que hablaba pues esa vinculación que tuvo Vicente Ramos con les fogueres de Sant Joan, y aquello fue en el 2012. Luego vinieron 2 conferencias en Valencia, en la Real Academia de Cultura Valenciana, de la que él era académico numerario, una en la 5ª jornada de académicos correspondientes, otra en la 6ª jornada de académicos. Una se llamó Vida y memoria del académico Vicente Ramos, coetáneo de Eduardo Primo Llúfera, y la otra Vicente Ramos entre el alicantinismo y la valencianía. Aquí, precisamente, el 20 de marzo del 21, tuvo una conferencia inaugural, homenaje a Vicente Ramos en su centenario, y luego es esta conferencia de hoy, del 8 de noviembre del 2021. Voy a resumir brevemente su biografía y siempre cambiaré, diré cosas nuevas, quitaré otras, porque de Vicente Ramos se podía hablar mucho, sobre todo de una persona que a lo largo de su vida ha sido muy denostada. Ha sido perseguida por los envidiosos de la tierra, por los que querían llegar a donde él y no llegaron, y luego también ha sido denostado desde el punto de vista político. Sobre todo, cada uno puede tener su ideología, mientras respete la del contrario, toda ideología es válida, derechas, izquierdas, centro, de lo que sea. Lógicamente, cuando tú puedes demostrar y se te achaca, por ejemplo, lo de que él defendió el surestismo frente a lo que podía ser la autonomía valenciana, pues hay datos irrefutables. ¿Cuáles son esos datos irrefutables? Aquellos que se basan en cosas que él ha publicado. Se puede decir, no, él dijo, él luego rectificó, él se corrigió, él cambió, pero cuando él escribió una serie de cosas, resulta totalmente incuestionable el defender esa figura de Vicente Ramos respecto a que él únicamente apoyó el surestismo como un concepto de tipo económico, no histórico y no político. Luego también es cierto que es una persona que sigue, después de 10 años muerto, pues desatando pasiones encontradas. O sea, yo, por ejemplo, hay una persona que me ha dicho en un WhatsApp que no venía hoy porque no le gustaba la figura de Vicente Ramos. Y otra persona de las que se conecta vía streaming, que me ha mandado un correo electrónico y me ha dicho, yo con ese señor no quiero saber nada. O sea, fijaros hasta qué punto hoy en día encontramos rarezas de este tipo, porque aparte de que es el escritor, el pensador, el ensayista, el biógrafo alicantino, que tiene una mayor bibliografía, es que precisamente por eso ya puede resultar interesante. O
sea, a mí, por ejemplo, si me dicen en una conferencia que van a dar pues una charla sobre Adolf Hitler o sobre Stalin, pues yo a lo mejor acudo porque me dicen, es que Adolf Hitler vino muy marcado por la violencia que su padre desató sobre él desde pequeño, que le pegaba, que tal. Entonces, y yo no por decir, es que yo no quiero saber nada de Hitler, no quiero saber nada de Stalin, no voy a acudir a una conferencia. O sea, a mí que haya una persona que me diga, yo no acudo a una conferencia en la que se hable de Vicente Ramos, pues es que me resulta totalmente insólito. Y más en una persona como él, que luego veremos cuál era su concepto de la vida, que evidentemente con el paso de los años cambió. El Vicente Ramos de 15 años, de 20, no era el de los 40, ni era el de los 60, ni el de los 80. Bien, iba a contarlo al final, pero le hicieron tantas pasadas que prefiero casi enlazándolo ahora, y que yo no sé, es como he tenido que intervenir en Valencia y aquí en varios actos de homenaje a su figura. Mi mujer de vez en cuando hablaba con él por teléfono y mantenía largas conversaciones. Y mi mujer a veces se desahogaba con él diciéndole de las pasadas que a mí me habían hecho. Supongo que a todos los presentes en la vida pues nos han hecho pasadas, traiciones, envidias, zancadillas, etc. A mí me las han hecho también y gordas. Y un día le decía a mi mujer, dice, mira, hija, porque él siempre era la palabra hija, hijo. Mira, hija, a mí lo que más me dolía de las pasadas que me hacían era cuando se enteraba Manolita, su mujer. Dice, cuando yo sabía que me habían dicho algo, que me habían comentado algo, que me habían puesto mal en el periódico Información, que alguien me había escrito una carta insultante. Si yo podía taparlo, dice, pero cuando se enteraba Manolita, yo llegaba a casa y veía a Manolita llorando, dice, eso es lo que a mí me rompía el corazón. El que ella se enterase de alguna de las pasadas y él, que era una persona correcta, al menos hablando en público, yo creo que siempre le dijo, mira hija, pasadas no, putadas. Ya está bien, a mí lo que me han hecho han sido putadas. Y se lo dijo y luego cuando yo llegué a casa me dijo, ¿sabes qué me ha dicho Vicente Ramos? Que de pasadas nada. Que ya está bien de ir con un lenguaje almibarado, que a él, a lo largo de la vida, lo que le han hecho son putadas. Y así se lo dijo a mi mujer, y así pues os lo cuento hoy ahora, porque efectivamente hubo muchas y algunas de verdad sangrantes, duras, y sobre todo cuando están fundamentadas en la mentira, en la calumnia, en la difamación, cuando no tienen justificación alguna. Incluso hace poco veo una reseña de la historia de la guerra civil en la provincia de Alicante, que fueron 3 tomos que se publicaron antes de la muerte de Franco, y en esa reseña pone, autor Vicente Ramos, conocido antipancatalanista. Yo creo que en la reseña de un historiador sobre un libro de la guerra civil, ¿por qué tiene que decir Vicente Ramos, conocido antipancatalanista? Aunque sea un conocido antipancatalanista, en una reseña de un libro, tú no tienes que poner o derechista, o izquierdista, o fascista, o nacionalista. No, tienes que poner el libro y hacer en todo caso un comentario crítico del libro o de esos 3 tomos. Bien, él nace el 7 de septiembre de 1919 en la Real Villa de Guardamar del Segura. Hasta 2 o 3 años atrás se llamaba únicamente Guardamar. A partir de 1915-16 se llamó ya Guardamar del Segura. Y nació en el mismo centro del pueblo, en la calle Ingeniero Mira, que es la que nace en el actual ayuntamiento, donde hay una plaza grande, y va en dirección hacia la playa. Esa es la calle del Ingeniero Mira, que además fue, ya lo comento, un ingeniero de montes al que debe su supervivencia Guardamar. Porque yo viendo fotos y viendo lo que está pasando ahora en la isla de La Palma con el volcán de Cumbre Vieja, observo, salvadas todas las diferencias, cómo esa lengua de arena que avanzaba y se empezaba a tragar las casas de Guardamar, casitas de planta baja, me han recordado a esa lengua de lava que se está tragando las casas de la parte meridional de la isla de La Palma. ¿Y qué sucede? Que en 1897
el Estado tomó cartas en el asunto y dijo que Guardamar iba a ser sepultado por las dunas de arena y que había que tomar unas medidas. Entonces se pusieron en contacto con un ingeniero de montes de Aspe, que era Francisco Mira Botella, y él, pues bueno, creó una serie de muy complejas estructuras, de una especie como de diques, y luego, sobre todo, el frenar el avance de las dunas con 3 tipos de pinos. Con 3 tipos de pinos que se pudiesen adaptar bien a lo que es un terreno arenoso y al lugar con unos fortísimos vientos de levante, que eran los que precisamente más hacían avanzar las dunas hacia el pueblo. Y entonces, en señal de agradecimiento, una de las calles principales de Guardamar se llama Ingeniero Mira. Aquí en Alicante hubo una, al comienzo de lo que hoy es la avenida de Jaime II, prolongación de Alfonso el Sabio. Esa calle desapareció. ¿Y por qué se le puso la calle en Alicante? Porque Francisco Mira es el que repobló con pinos el monte Benacantil. Era un erial, era un secarral, y entonces alrededor de 1912 Francisco Mira, a instancias del Estado, porque el Benacantil pertenecía al Estado, pues lo repobló todo de pinos que todavía, por fortuna, se conservan hoy en día. Su padre era un terrateniente, una persona bien asentada económicamente en Guardamar, era juez de paz, era católico y republicano, en línea con Niceto Alcalá Zamora. Cuando se proclamó la Segunda República, ya en la última dicta blanda del almirante Aznar, era precisamente alcalde de Guardamar, el padre de Vicente Ramos. La víspera, el 13 de abril de proclamarse la República, era lunes de Pascua. Vicente cuenta que él estaba comiéndose la mona, era un chavalín, había nacido en el 19, en las Pinadas, y que tanto el 13, lunes de Pascua, como el 14, martes, y vio pues la algarabía, el jolgorio que había en Guardamar, y bueno, el 14 de abril se proclamó la República, y su padre, a pesar de que había sido un alcalde de la última etapa de la monarquía, su padre fue sacado a hombros del ayuntamiento de Guardamar. Su madre, Rosario Pérez Aldeguer, murió cuando Vicente tenía solo 2 años. Su hermana Rosario también fallecería a la edad de 7 años, y él, aunque no recuerda nada de su madre, sí que le impactó, luego lo veremos, cuando el traslado de los restos cadavéricos del cementerio viejo al cementerio nuevo. Y además Vicente tuvo 2 hijos, Vicente José, que está aquí presente, y su hija, Manuela, le puso Manuela del Rosario por su madre muerta y por su hermana muerta, porque a Vicente se le murió su hermana Rosario con 7 años. Manoli no ha podido venir hoy porque está delicada de salud y además ha sufrido hoy mismo una intervención quirúrgica oftalmológica. Lo cuidan, al quedarse huérfanos con 2 años, lo cuidan sus abuelos, Rosalino y Filomena, y sus tías Carmen y Rafaela. Esta maestra como yo no quiero llamarla madrastra, que puede sonar mal, como su madre, como su segunda madre, que es como él la llamó, Joaquina López Gil, con la que su padre casara en 1927, dándole una hermana de nombre Pilar. Él siempre quiso como a una madre a Joaquina. Y ella ejercía el magisterio en Novelda, y entonces allí irá a hacer las primeras letras, la enseñanza primaria, Vicente, y también la primera comunión. Su tía Rafaela y su segunda madre, maestras, lo introducen en el mundo de la lectura, pero empieza a ser ya un niño prodigio desde muy pequeño. Él comienza a entusiasmarse con las novelas de Emilio Salgari y de Julio Verne. En mayo del 31 realiza el examen de ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza de Alicante, de la calle Joaquín Costa. Primero y segundo lo hará en Elche y el tercer curso de bachillerato en Murcia. El resto en Alicante, donde se había venido a vivir con sus padres. Con apenas 10 años ya lee, y eso es duro, Superrealismo de Azorín. Y siendo estudiante de bachillerato en Alicante, el bibliotecario municipal y escritor Eduardo Irles
le aconseja la novela de Mi amigo, de Gabriel Miró, y aquí es donde se inicia el vínculo, el amor, el afecto y la admiración que Vicente Ramos tendrá por Gabriel Miró. De la poesía de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez pasa a interesarse por la filosofía. También sintió una atracción muy grande por Rainer Maria Rilke. Entre los filósofos, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, y este último, igual que Proudhon, lo acercan al anarquismo y al ateísmo. Se aparta de la religión en un ambiente juvenil de la Segunda República, mucho más liberal, y se afilia a las Juventudes de Izquierda Republicana en 1936, a cuyo frente estaba el que luego sería íntimo amigo suyo de toda la vida, el oriolano Manuel Molina, amigo de Miguel Hernández y Manuel Molina. Él siempre tuvo un gesto muy cariñoso porque Manuel Molina procedía de una familia agrícola, rural, era un hombre, pues casi un trabajador de la tierra, pero con muchas inquietudes, poeta, amigo de Miguel Hernández, y entonces él le consigue un puesto en la biblioteca de Gabriel Miró y Manuel Molina se jubiló trabajando con Vicente Ramos en la biblioteca de Gabriel Miró. Y siempre, porque él pudo tener problemas, acabada la guerra, un hombre que procedía de las Juventudes de Izquierda Republicana, y lo ayudó, como ayudó a tantas otras personas, Vicente Ramos. Bien, en 1937 ingresa en la CNT, en el sindicato anarquista, y ese mismo año logra muy brillantemente el título de bachiller superior. De tal manera, y por la ausencia de maestros que había motivada por la guerra, por el cierre de los colegios religiosos y demás, que haciendo un cursillo acelerado, nada más terminar el bachillerato, le dan el título de maestro de primera enseñanza y da clases en Alcoy, en el Colegio Máximo Gorki. Y también le dan un certificado de practicante después de un corto periodo de formación con el doctor Ernesto Ripoll, que era el director del Hospital Provincial de Alicante. El 21 de agosto de 1937, Manuel Molina le presenta a su paisano y amigo Miguel Hernández en el Ateneo, donde daba el oriolano una conferencia recital organizada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, en vísperas de viajar Miguel hacia la Unión Soviética, donde llegaría días después. En 1938 se moviliza su quinta, hace un periodo de instrucción en el cuartel de Benalúa y publica su primer artículo sobre Larra. Él mismo recuerda que en Bandera Roja publicó un artículo sobre Mariano José de Larra, era el órgano oficial de la UGT. Ese artículo es un misterio porque él siempre ha reconocido que lo escribió, que fue la primera vez que salió en prensa algo suyo. Yo nunca lo encontró Vicente Ramos y yo me he leído todos los ejemplares de Bandera Roja que hay en el Archivo Municipal de Alicante y no he encontrado nada sobre Larra, por lo cual es un misterio ese artículo, si es que falta ese ejemplar, porque Vicente lo estuvo buscando y nunca lo encontró tampoco. En tan solo un año de guerra anduvo por las tierras de Castellón, por Albocácer y Benassal, sobre todo, por el frente de Aragón, luego por Granada y Extremadura, y recaló finalmente en el Hospital de Sangre de Requena. Esas titulaciones express de maestro de primera enseñanza y de practicante, que era un ayudante sanitario, le sirvieron para ejercer de miliciano de la cultura y de, precisamente, asistente sanitario, lo que le valió no tener que disparar ni un tiro y darle charlas culturales a la tropa. Llegamos a finales de 1939, la guerra va a terminar y Vicente ve a sus superiores quemando documentos ávidamente mientras animan a la tropa a huir en desbandada. Marcha andando desde Requena en dirección a Valencia. Consigue que un vehículo militar, algún testimonio habla de una tanqueta, otro de un camión. La cuestión es que un vehículo militar
lo recoge y lo lleva ya con los pies destrozados por la caminata, por senderos de tierra, a un hospital de Valencia para que lo curen. Una vez curado, le dicen, porque iba con su uniforme del ejército republicano, que lo que tiene que dirigirse es a la Plaza de Toros, porque allí se van a concentrar todos los republicanos que estaban ya en Valencia cuando la guerra finiquitaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Él siempre habla de que se le cruzó un ángel. Enfrente de la estación estaba hasta hace muy poco el Hotel Metropol, que era entonces el mejor hotel de Valencia, que había sido la antigua sede de la Embajada de la Unión Soviética cuando el gobierno de la República se estableció en la capital del Turia, a cuyo frente pues, estuvo aquel controvertido Marcel Rosenberg. Y el propietario del Hotel Metropol lo ve él, porque casi todo lo que estoy diciendo lo ha contado él, o bien en testimonios de entrevistas escritas, o bien en televisiones locales, o bien a mí personalmente. La cuestión es que dice que de repente, se encuentra con un señor que le dice, vente al hotel, quítate ese uniforme, te voy a dar ropa de paisano y no te metas en la Plaza de Toros que vas a tener problemas con ese uniforme. Y él seguía guardando su carné de la CNT. La cuestión es que, con ropa de paisano, le dice el dueño del Hotel Metropol, ¿eres de Alicante? Pues voy a enterarme cuando sale un tren, pero un tren de mercancías, no un tren de pasajeros, puedes tener problemas, y entonces huyes y te marchas hacia Alicante. Y entonces, efectivamente, le indica que hay un tren de mercancías que va a salir y de un modo muy peliculero, él se esconde en uno de los vagones y cuando el tren está llegando a Alicante se tira en marcha para que nadie pudiera controlarlo ni verlo, él se tira en marcha y ya va hacia su casa. Arriba sin ningún problema, pero su espíritu se transforma. Él cuenta que en el Macuto llevaba una Biblia, que a pesar de su ideario, de su ateísmo, él llevaba una Biblia y leía la Biblia. Y enseguida retorna a la fe católica. Él llega a contar, dice, yo tuve unos años de anarquismo, de ateísmo, y al final a mí lo que me importó fue Dios y España. Así lo cuenta él. Dice, la cuestión es que, y aquí viene, dice, porque es que él además también dice, vi tantas barbaridades en la guerra, vi lo que era la crueldad de una lucha de hermanos contra hermanos, observé el anticlericalismo, vi la persecución de religiosos, conventos que habían ardido, iglesias, y a mí aquello me supuso un shock. Aparte de ese shock, es lógico que en una persona que tenía todavía 19 años, lo que no le animaba para nada era el decir, yo soy republicano, yo he estado en el ejército republicano, yo soy anarquista, aquí está mi carnet de la CNT. No, ahí hubo una transformación grande. Pero lo verdaderamente increíble, eso yo sí que lo he contado otras veces, porque ahí sí que me hubiera gustado haberle preguntado a Vicente Ramos. Es que un chaval de 19 años que había venido del frente y que había estado como ejército en el bando republicano, como soldado, que tenía unos padres que eran de guardamar y que además el padre era republicano. Como nada más llegar a Alicante con 19 años empieza a publicar artículos en la hoja oficial de Alicante, que era el primer periódico franquista que estuvo aquí, en esta ciudad. Y eso para mí es un misterio, porque es que en el mismo mes de abril, la guerra acaba el 1 de abril del 39, y en el mismo mes de abril empieza a publicar artículos con 19 años y viniendo del ejército republicano y siendo un total desconocido, artículos en ese periódico. Los artículos los llama Vías Imperiales. Él, en Historia y Memoria, en Alicante, en el franquismo, Historia y Memoria, los califica de artículos ingenuos, precoces y exultantes, así los llama. Refleja el espíritu del momento por el imperio hacia Dios, pleno de exaltación política y de mirada puesta en la religión, en los reyes católicos, en Hispanoamérica, en África y tal. El primer artículo lo firma el 28 de abril y se llamaba Primavera en España.
Y comenzaba así: jóvenes estrofas envueltas entre el polvo glorioso de 1000 batallas heroicas cruzan los aires y atraviesan los campos, los cuales se aprestan a sonreír a la nueva primavera que por cielo, tierra y mar era esperada. Primavera es juventud, es optimismo, es poesía, y esta valiente generación que ha amasado las lágrimas con sus himnos se ha vestido de primavera con el rojo clavel y el azul violeta. Eso es el primer artículo que él escribe en el diario Hoja Oficial de Alicante, que estaba impreso por la Tercera Compañía de Radiodifusión y Propaganda de los Frentes. También llama la atención un chaval que había terminado el bachillerato y que se ve envuelto en el amor a la literatura, pero también pues, en la guerra civil, en la izquierda republicana, en el anarquismo, que tuviera un lenguaje tan cultivado y una narrativa tan madura. Emplea un lenguaje propio del culteranismo. Por ejemplo, en la segunda vía, en el segundo artículo, que se publica el 30 de abril, habla, carente de un aire salvador, la mefítica y caliginosa atmósfera ahogaba paulatinamente con el veneno de su pútrida corrupción al noble y gallardo pueblo español. Y usa palabras como hilota, fosco, ergástula, pródromo, flébil, o sea, unas palabras que ni hoy en día algunas de ellas conocemos el significado, que parece que con la Biblia también llevaba un diccionario de sinónimos, porque es que resulta muy curioso que este chaval de 19 años escribiese con este vocabulario. Pero, en fin, él sigue con unas inquietudes literarias increíbles. Había sido un alumno muy brillante, pues un niño modelo, un niño precoz, un gran estudiante, y ya con 20 años crea la primera revista literaria de la posguerra de Alicante, que se llamó, aquí está la portada, Arte Joven. Tuvo un solo número, pero hay que tener en cuenta que en este Arte Joven, que ilustra Francisco García Sempere, ya colaboran Gaspar Gómez de la Serna, Carlos Fenoy, el amigo de Miguel Hernández, Manuel Molina, Rafael Azuar, Carlos de Santiago y Adolfo Lizón. Francisco García Sempere es un personaje curioso, era ilicitano, fue un publicista, un dibujante, un comunicador muy bueno, que sintió de repente una atracción por Marruecos, se fue a vivir a Tánger, al Marruecos español entonces, y murió en Tánger. Pero fue un hombre muy inquieto a la hora de la promoción cultural de la ciudad de Alicante. Bien, en 1939 se matriculará en la Universidad de Valencia en Filosofía y Letras. 2 años después continúa sus estudios en la Universidad Central de Madrid, donde se licencia en 1943, año en el que se casará con Manolita Moya García, a la que dedica su primer libro, Pórtico Auroral, conjunto de poemas en prosa lírica, y él había conocido a Manolita 2 años atrás en el Casino. Este Pórtico Auroral consta de 2 partes, en la hora vesperal y Cántico de amanecer, y rezuma optimismo. El mundo está en guerra, sufre la Segunda Guerra Mundial, pero Vicente se muestra feliz. Acaba de terminar su carrera y le queda 1 mes y medio para casarse con Manolita, la que será su compañera durante 68 años y cuyo amor sintetizará cuando llegó a nonagenario diciendo que el éxito de ese matrimonio era ese patente y perdurable amor desde su origen y de hacer de las 2 vidas una. Eso fue lo que nos ha relatado de sus 68 años de matrimonio Vicente Ramos. Y ya la crítica, una crítica anónima del diario Información, dice lo siguiente: no basta con una lectura rápida y fugaz, sino que necesita la concurrencia de amplio tiempo y de pausadas meditaciones. Y el mismo día, en ese diario Información y en la página Vida Literaria, publica Vicente Ramos su primer artículo sobre Gabriel Miró, Evocación de Sigüenza, que sigue hablando del espíritu alegre que él sentía, porque el artículo comienza diciendo: se nos abre el alma en anchas espumas de optimismo con la gloria de este día. Y en 1944, hablando en el Casino sobre Gabriel Miró,
conoce a Antonio Ramos Carrátala, presidente de la Caja de Ahorros del sureste de España, que le ofrece crear una biblioteca pública fundamentada en Gabriel Miró, aunque con prevalencia sobre la literatura alicantina. Estaba preparando una cátedra y lo deja. Él mismo manifiesta a una televisión guardamarenca. Dice, a mí la verdad que me gusta mucho más estudiar que enseñar. Y aunque luego tuvo que dar clase por aquello de primum vivere, de inde filosofare, él dice que a él lo que le gustaba era el estudio y la publicación y no la docencia. Deja la cátedra, le viene de maravilla porque empieza a preparar lo que era la biblioteca Gabriel Miró a espaldas de la sede central en la calle San Fernando de la Caja de Ahorros del sureste de España, pero hasta 1952 no será inaugurada y fue su director hasta que se jubiló. Dio clases en los maristas, pues yo conozco aquí hay uno de ellos precisamente, exalumno suyo de filosofía en el Colegio de los Maristas, también dio clases en Elche, en el Colegio de Ciegos de la ONCE en Alicante, y en un ciego como Figueras Pacheco, pues él tiene un gran referente porque Figueras Pacheco muere en el 60, dona toda su producción literaria y toda su biblioteca a la Gabriel Miró, y aquello le sirvió de maravilla, aparte de la admiración que le tenía a Vicente Ramos por la figura de Figueras Pacheco, en la que también se fundamentó para escribir obras y para repetir muchas veces aquella frase de Figueras Pacheco, mi santuario es España, pero en el altar mayor está Alicante. Ya por entonces había tenido problemas con el régimen franquista. Vicente Ramos fue una persona que podíamos llamar conservadora, fue una persona católica, fue una persona moderada, pero no fue una persona franquista. Él no tuvo cargos en el franquismo jamás y además él fue una persona, a mí al menos me lo declaró, republicana. Dice, lo que pasa es que la república en España ha tenido muy malos referentes y tanto la primera como la segunda han sido unas repúblicas fracasadas. Pero yo entiendo más el sistema republicano que el que se llegue a la jefatura del Estado por herencia. Y él eso lo manifestaba. Lo que pasa es que parece que el concepto que se tenga hoy en día de republicano tiene que ser una persona o radical o de izquierdas o muy progresista, y él se sentía republicano. Digamos que un republicano no practicante, por entendernos, pero concebía mucho mejor lo que es el sistema republicano que el monárquico. Bien, problemas que tiene con el régimen franquista es que en 1951, con Manolo Molina, publica 6 poemas inéditos y 9 más de Miguel Hernández. Es decir, que ya en el año 51, hacía muy poco que había terminado la guerra, osa publicar un libro con poemas de Miguel Hernández, que era un proscrito en aquella época, comunista y muchas cosas más. La portada de ese libro es de Miguel Abad Miró, arquitecto y pintor también que había sufrido cárcel, y las ilustraciones son de Ricardo Fuente, escritor, pintor, escultor, comunista, que también había sufrido cárcel. En 1952, Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández, va a visitarlo, viene aquí a Alicante, y le indica que pronto va a expirar el alquiler de 10 años del nicho de su marido, y que entonces los restos pasarían a una fosa común si no se abonaban las 2.042 pesetas, entonces una fortuna que costaba adquirir el nicho en el cementerio. Manuel Molina y Vicente contactan con personas como Gabriel Celaya, como Camilo José Cela, Gerardo Diego, Antonio Boro Vallejo, y consiguen que en 2 meses se cubra la cantidad necesaria. Pero en ese mismo 1952, en marzo, el Boletín Relevo, que era la hoja volante del SEU de Alicante, publica un artículo sin firma titulado «Ya está bien, aviso a los navegantes», donde, entre otras cosas, se decía: «Por eso vemos con estupor y con asco la admiración bobalicona y palurda a Miguel Hernández de ciertos cenáculos semi-intelectuales que recitan versos facilones y cursis con pedantería provinciana». El traslado de los restos mortales de su madre, como he dicho al comienzo, al nuevo cementerio de Guardamar, le incita a escribir en 1956 Destino de tu ausencia, que fue premio de literatura de la Diputación de Valencia, que se lo publicó,
y que para Vicente es su obra preferida. Luego vivirá 2 años, entre 1957 y 59, en Estocolmo, donde imparte clases de lengua y literatura española. Da varias conferencias y de ahí saldrá la edición de 1961 de Poetas suecos contemporáneos, en cuya traducción la ayudó Greta Enberg. Vuelve a España, realiza su tesis doctoral, El mundo de Gabriel Miró, y con literatura alicantina conseguirá el premio Azorín en su primera edición. Hay que tener en cuenta que Vicente Ramos también cuenta que con sus inquietudes él observa cómo en Alicante se conoce bien la figura de Azorín, entonces relativamente joven todavía, pero que había una serie de alicantinos de los que nadie había hablado y de los que nadie había hecho biografías profundas. Y entonces él cita a Rafael Altamira, el mayor erudito que ha dado esta tierra, que lo tenemos aquí en el cuadro y que da nombre a esta sala. Incluso un habitual que hoy está fuera de Alicante de viaje, como es su bisnieto, Ignacio Ramos Altamira, me mandó por Facebook un mensaje en el que me dijo que lamentaba no poder estar y que para él, que también es un intelectual, un músico, muchas cosas más, para Nacho Ramos, para él los libros de Vicente Ramos sobre su bisabuelo siguen siendo un referente a día de hoy. Bien, no me voy a extender mucho porque su producción bibliográfica es tan enorme que se puede hablar de que ha escrito sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil, sobre el parlamentarismo, obrerismo y franquismo en la provincia de Alicante, sobre el Teatro Principal, el Ateneo. Ha escrito hasta del Hércules y el fútbol en Alicante. Y dejo para el final la voluminosa historia de la Diputación Provincial, que le encargaron con 83 años, de las que se publicaron 5 tomos con más de 3.500 páginas, quedando un sexto prácticamente concluido. Y centrado en esta monumental obra, ya no prodigó colaboraciones en prensa, como he dicho. También, como cronista que era de la provincia de Alicante, hizo una crónica centrada en la época contemporánea, que es la que a él más le ha gustado, lo que puede ser siglo XIX y XX. Biografías, ya hemos dicho, pero hizo biografías de Gabriel Miró, de Rafael Altamira, de Figueras Pacheco, de Miguel Hernández, de Julio Guillentato, de Eduardo Irles, de Lorenzo Carbonell, ensayos sobre Arniche, sobre Azorín, sobre Juan Sansano. Y esto ya es un criterio subjetivo mío, personal, porque el trabajo de Vicente Ramos es exhaustivo en grado sumo y su honestidad a la hora de indagar en las fuentes le hizo no considerar suyos datos de otros autores y entrecomillar las citas, así como ser tremendamente generoso con las reseñas bibliográficas y con las notas a pie de página. Por ello, fruto de la envidia, sin duda, y esto ya lo he contado en alguna otra ocasión, es una de las cosas que decían de Vicente Ramos, quizás de las ligeras, los envidiosos, los que nunca llegaron a su nivel, lo llamaban el marqués de comillas, porque decían que sus libros eran fulanito dijo comillas, menganito dijo comillas. Para él, ¿eso qué era? Era un gesto de honestidad, porque él decía, yo no copio y pego, como se hace ahora, corto y pego, o me voy para hacer un trabajo a Wikipedia y busco. No, yo indago, investigo. Y luego, cuando saco algo que creo que es interesante, doy la cita bibliográfica y si es textual, le pongo las comillas. Pues aún así hubo gente que malévolamente le llamaba el marqués de comillas. Tenía una enorme pulcritud en el lenguaje, gustaba de emplear superlativos, queridísimo, amantísimo, le gustaban mucho los superlativos, y además sus estudios tienen un valor añadido enorme, que son los índices toponímicos y los índices onomásticos. Cuando yo mismo estoy buscando un dato sobre un personaje quizá muy poco conocido del siglo XIX o del siglo XX, pues si yo me voy a los índices onomásticos de la historia de la Diputación de Alicante, pues me encuentro con fulano de tal y 15 referencias. Las voy buscando y ya me hago una idea de ese personaje poco conocido que estoy buscando. Y hay que tener en cuenta lo voluminosos que son los 5 tomos de la historia de la Diputación de Alicante.
Fue cronista e hijo predilecto también de Guardamar y de Guadalest, académico correspondiente de la historia en el 66 y de la lengua en el 68. Como académico correspondiente de la RAE entró de la mano nada menos que de su amigo Camilo José Cela, novelista, de un filósofo como Pedro Laín Entralgo y de un poeta como Luis Rosales, porque no olvidemos que hasta finales de los 50 la producción poética de Vicente Ramos fue muy grande. Hijo adoptivo de Alicante, también, entre otras muchas distinciones, medalla de oro de la provincia, pero a la entrega de la medalla de oro de la provincia no acudió. Y no acudió, ¿sabéis por qué? Porque no fue invitado. Se le concede la medalla de oro de la provincia y no se le comunica. Entonces llega el acto, Vicente Ramos no está. ¿Pero ha invitado a alguien a Vicente Ramos? No. Entonces se les olvidó al protagonista invitarlo, entonces se le concedió la medalla de oro de la provincia de Alicante y no se le pudo entregar porque no se le comunicó que había un acto, en concreto día y fecha, en la que se le iba a entregar la medalla. Pues esa es otra de esas cosas curiosas que pasaron y que él también pues, me contaba. Dice, yo no fui a recoger la medalla de oro de la provincia. ¿Por qué? Porque no me lo dijeron. O sea, esas cosas que pasan en nuestra tierra. Morirá el 2 de junio del 2011, 60 años y un día después de su admirado Rafael Altamira, con el que se identificaba con esta frase de Altamira. Sea usted buen ciudadano, pero no partidario. Ayude usted a todo lo bueno, pero no se ligue a ninguna corporación, sociedad o grupo que lo obligue a una conducta cerrada. Pero Vicente Ramos acabará sucumbiendo a la tentación política. Fue por breve tiempo. Primero se involucró en la promoción de todo lo que se vinculara con el alicantinismo, que él consideraba un algo afectivo hacia la tierra nativa. Nativa era también una palabra muy suya, nunca decía natal, siempre dice la tierra nativa, y se decantaba por el término alicantinidad. Fue, bueno, cuando empezó su actividad política, atacado de blavero, de reaccionario y de muchas cosas más. Pero vamos a centrarnos, ya estamos entrando en la parte final, en el último tercio de esta charla, en el tema del surestismo. La Caja de Ahorros del Sureste de España, donde él trabajaba, como hemos visto, movida por los intereses económicos del espacio geográfico, era una caja de, fundamentalmente, Alicante y Murcia, jugó un importante papel en los movimientos surestistas, a los que colaboró la implantación en Alicante de una edición del periódico La Verdad de Murcia en el otoño de 1963. Bien es verdad que cuando se celebraron las bodas de plata de esta entidad de ahorro, en diciembre del 64, el presidente del Consejo de Administración, Román Bono Marín, dijo: la denominación de sureste no tuvo carácter regionalista, sino simplemente localización geográfica de su ámbito operativo. Eso lo dijo en 1964 Román Bono. Pero el proyecto de trasvase Tajo Segura del 66, sucesor del de Indalecio Prieto del 33, acrecentó esa idea de creación de una región del sureste donde se incluiría Almería, por ser esta provincia también beneficiaria de las aguas del trasvase. Y porque además la capital de Andalucía, Sevilla, está a 413 kilómetros de Almería y esta solamente está a 218 de Murcia. Vicente Ramos, empleado de la Caja de Ahorros del Sureste de España y muy amigo de Ramos Carratalá, se interesó por aquella defensa de intereses agrícolas comunes que iba a incentivar el trasvase y fue entonces acusado de surestista cuando ese concepto, insisto, no lo tomó más que como desde un punto de vista económico. Y veamos cómo se puede justificar esto cuando se le llama surestista. El domingo 12 de julio de 1964, fijémonos el año, Vicente Ramos escribe en el diario Información un artículo que se titula elocuentemente «No somos catalanes», refutando las tesis de Joan Fuster aparecidas en sus libros Nosaltres els valencians y El País Valenciano, ambos editados en Barcelona en 1962. Dice literalmente Vicente Ramos: con el solo argumento inmigratorio, Joan Fuster sentencia sin ambajes
que la valencianidad es tautológicamente hablando catalanidad. Añade que no hay ningún otro argumento a favor de tesis tan atrevida como insostenible, repudiando la frase que aparece en la página 31 de Nosaltres els Valencians, y que dice: dir-nos valencians, en definitiva, es la nostra manera de dirnos catalans. Aquello provocó que 18 días después, el 30 de julio, un grupo de alicantinos de nacencia o adopción, a los que se adhirieron Jordi Valor y Joan Valls, publicara una réplica durísima a Vicente Ramos, donde se dice: la catalanidad del país valenciano es evidente, dado el predominio del elemento catalán en él. No lo entienden así ciertos valencianistas, entrecomillados, que bajo su vetusta y naftalinada toga esconden un espíritu tímido y pueblerino. Hagamos constar que faltaban todavía 11 años para que se muriera Franco, y ya estaba ese debate en los medios de comunicación. Ante el incremento de la presión surestista, que se intenta consolidar en el hecho de que la provincia de Alicante, salvo la Alcoyá y la Marina, sentía poca o nula afinidad con una Valencia a la que veían distante y centralista, un grupo de 31 personalidades del mundo alicantino de la cultura publica el 23 de mayo de 1972 un manifiesto titulado Somos Valencianos, que redactó el escritor socialista Miguel Signes con la evidente colaboración estilística de Vicente Ramos. El texto literal, lo leo porque es muy corto, dice lo siguiente: los abajo firmantes, en nombre propio y creyendo interpretar igual sentir en todos los demás escritores y artistas nacidos en la provincia de Alicante, ante el equívoco que en torno a la palabra sureste se está originando, al confundir conceptos de contenido geográfico, histórico, etnográfico, económico y administrativo, declaramos nuestra radical valencianía, no solamente por razones irrenunciables de hijos del Reino de Valencia, sino por aquellas otras también de índole espiritual que han conformado histórica y psicológicamente nuestra personalidad. Ello provocó que en la ciudad de Valencia, un poco asustados por toda esta movida, 15 entidades culturales y profesionales, encabezadas por el Centro de Cultura Valenciana, antecedente directo de la luego Real Academia de Cultura Valenciana, patentizaran su negativa al que llamaron Plan de Segregación de la provincia de Alicante del histórico Reino de Valencia. Siguiendo con datos negro sobre blanco, el domingo 31 de marzo del 74, el franquismo seguía vivo. De nuevo, Información publica una extensa entrevista a doble página a Vicente Ramos, cuyo titular, Vicente Martínez Carrillo, condiscípulo mío, tenía entonces 20 o 21 años, lo mezcla entre la alicantinidad y el sureste, así lo llama. Y Vicente Ramos dice: lo valenciano actúa como determinante genérico, mientras que lo alicantino tiene todo lo valenciano más aquello que es diferencial, genuino, al igual que lo castellonense. Si nos trasladamos no ya a otra región como pueda ser Murcia, con la que nuestras diferencias son abismales, sino también dentro de nuestra provincia existen diferencias. Cuando le pregunta el periodista sobre esa pretendida región del sureste, responde: eso históricamente es un disparate. No puede aceptarlo ningún alicantino. Nuestra región, y dice curiosamente, o país valenciano, ahí el nombre país valenciano, es una unidad histórica, etnográfica, cultural y psicológica por encima de todo. Y aun insistiendo en afirmar categóricamente que los alicantinos somos primaria y esencialmente valencianos y especial y diferencialmente alicantinos, lamenta con un realismo que hoy en día sigue vigente que los castellonenses, por ejemplo, desconozcan la realidad cultural alicantina y a la inversa. A finales de la década de los 70 del siglo pasado había nacido Unión Valenciana como movimiento cultural aglutinador de medio centenar de entidades valencianistas. En noviembre del 80, Vicente Ramos es cesado por el Consell como miembro de la Comisión de Bilingüismo y se achacó tal medida a las presiones que ejercía Manuel Sánchez Guarner. Al mes siguiente, Miguel Ramón Izquierdo y el propio Vicente Ramos manifestarán que no tienen intención de convertir Unión Valenciana en un partido político. Pero, finalmente, en vista del panorama valenciano y con la UCD en fase de descomposición, el 30 de agosto del 82 se constituye en partido político, curiosamente en Alicante,
y con Vicente Ramos como presidente, elegido el 2 de septiembre tras las reuniones mantenidas en julio con Ramón Izquierdo, que sería su secretario general, y con González Lizondo en su chalet Alone de la Sierra de Aitana, al lado de su querido Guadalés, pero en el término municipal de Benimantell. Manuel Fraga conoce a Vicente Ramos, se queda prendado de su currículum y, con cierto malestar de las bases de Alianza Popular, lo incluye en la lista de Coalición Democrática por Alicante, integrada junto con Alianza Popular por el Partido Demócrata Popular y Unión Valenciana. Fue de número 2 y salió electo. Acusado desde distintos frentes próximos y lejanos de panmurcianista, de antiautonomista y directamente desde la izquierda de contrario a la Constitución y al régimen de partidos políticos, tuvo que salir en prensa para manifestar que, y cito literalmente, jamás había escrito una sola palabra de teoría político-administrativa del sureste, intención de partidarios de la dictadura primo-riverista y proyecto acariciado por un gobierno de tecnócratas franquistas. Eso dijo al diario La Verdad el 21 de septiembre del 82, ratificando su defensa siempre de la alicantinidad y de la valencianía. Y como en las filas de Alianza Popular ese sentimiento valencianista era prácticamente nulo, también volvió a salir a la palestra informativa el 24 de octubre de ese 82 para manifestar que su trabajo en el Congreso se dedicaría a defender los valores y los intereses de los pueblos alicantinos. El 13 de junio del 84, por discrepancias a causa de la que él llama deriva nacionalista que había tomado Unión Valenciana, se marcha al Grupo Mixto. Y en este tiempo, pues indagando en la biblioteca y en el archivo del Congreso, escribe su historia del parlamentarismo alicantino. Ya jubilado de la CAM, se dedicó a investigar, a estudiar y a escribir con la pasión del primer momento, manteniendo amistades de todos los colores, socialistas, históricos, como Juan Vives o como Miguel Signes. Incrementó su religiosidad y el abanico de amigos le iba pues desde falangistas hasta franquistas, izquierdistas. Él en ese aspecto, y basándose sobre todo en lo que era el sentido de la amistad y de la cultura, no tuvo ningún recato en ser amigo de muchísima gente, a pesar de esos enemigos que he dicho yo, o de esos adversarios que tuvo. Es autor de medio centenar de libros, algo más de medio centenar de libros, unos 40 opúsculos, 5 ediciones críticas y cientos de prólogos y de artículos. No hay nadie en la provincia que haya podido hacer gala de tan ingente producción literaria vinculada con la provincia de Alicante. Y sobre su producción dijo: la filosofía me enseña a ver la realidad, la literatura a gozar de la palabra, la historia a conocer el ayer y por tanto el hoy. Alicante le dedicó, como hemos visto, una gran avenida y Guardamar del Segura una calle. Y que yo sepa y he indagado, no hay otro lugar más de toda la provincia ni de la comunidad que le haya dedicado una vía pública a Vicente Ramos. A su muerte, pues ni hubo una capilla ardiente especial, ni hubo un funeral, digamos, de Estado, sino que, bueno, murió. La verdad, la prensa se portó muy bien. Recuerdo un trabajo muy laudatorio de Cristina Martínez sobre su figura, pero Vicente Ramos fue un hombre más de tanatorio, y luego incluso cuando después de la misa de Corpore Insepulto se le hizo un funeral en la iglesia de Santiago de la Albufereta, aquí está Vicente Ramos hijo, éramos 4 gatos, la familia y poco más. O sea que curiosamente no se le hizo o no se le rindió una vez muerto el homenaje que yo creo que Vicente Ramos merecía. Bien, en la avenida de Vicente Ramos existe un monumento al personal sanitario que hizo el escultor José Díaz Azolín, nacido en Yecla, pero porque nació al final de la guerra y su madre se fue a Yecla huyendo de los bombardeos, pero él es alicantino, alteano. Y anteayer me llamó Pepe Díaz Azolín y me dijo: Pepe Díaz Azolín es ideológicamente antagónico a Vicente Ramos. Pepe Díaz Azolín es muy amigo mío, pero es un hombre de izquierdas y además muy vinculado con la UGT. Y me dijo: Joaquín, me alegra mucho leer en el periódico Información que vas a dar una entrevista, que vas a dar una conferencia sobre Vicente Ramos. Dice: mira, te tengo que contar una cosa. Con 8 años
yo comí en su casa. Dice, tenía 2 nenes pequeñitos, nene y nena, con los que yo jugué, aunque yo era mayor que ellos. Dice, pero estuve en su casa. Dice, luego yo tuve una beca de la Diputación para estudiar Bellas Artes en Valencia, pero por una serie de cuestiones esa beca la perdí y mis padres no tenían dinero para poderme pagar los estudios en Valencia. Me tuve que matricular por libre y Vicente Ramos me dijo, tienes la Biblioteca Gabriel Miró a tu disposición para que allí puedas estudiar tranquilamente, para que puedas dibujar. Dice, yo nunca olvidaré que él me ofreció la Biblioteca Gabriel Miró para tranquilamente poder formarme en lo que era la carrera de Bellas Artes. Dice, y me hizo tanta ilusión que mi escultura la pusieran en la avenida que llevaba su nombre, que lo llamé por teléfono. Dice, ya hablaba con una voz trémula, muy débil, y me dijo que se alegraba mucho de que en su avenida hubiera una escultura de Pepe Díaz Azorín. Y, dice, pusieron lo que era el pedestal, lo que era la base de la escultura de cemento, había que dejarlo secar durante algunas semanas, dice, y en ese intervalo de tiempo en que coloqué unas manos de bronce, murió Vicente Ramos. Dice, ya no pude dedicarle, o que al menos, aunque fuera en foto, viera esa escultura terminada. Y Pepe Díaz Azorín me dice, yo guardo un gran recuerdo y una enorme admiración por Vicente Ramos. Eso me lo comentó anteayer. Bien, él anheló donar en vida su archivo y su biblioteca a su pueblo natal, donde existe el Centro de Estudios e Investigación Vicente Ramos, con más de 15.000 libros y unos 40.000 documentos varios, a los que hay que añadir correspondencia, recortes de prensa, etc. Allí hay un gran cuadro, lo comentaba antes con Juan Antonio Llor, el presidente de la Fundación Fernando Soria. Fernando Soria va a ser el último personaje de este 6º ciclo, ya el año que viene. Él regaló a la Fundación Vicente Ramos un gran cuadro de 2x2, cuya donación se hizo, curiosamente, en la Diputación Provincial. Y, los vínculos de amistad que hubo, entre otros muchos, de Vicente Ramos, hemos visto con Pepe Díaz Azorín y con Fernando Soria, pues fueron intensos. Ya voy terminando, me quedo ya a título personal con el Vicente Ramos afable, cariñoso, cordial, atento, presto a lo que le solicitaba, el hombre inmensamente trabajador, metódico, al que se le acusaba cuando era más joven de que si se le notaba cierto talante prepotente, de que si era algo orgulloso. Él lo que pasa es que no podía con la mediocridad. Entonces, cuando se le presentaba a alguien, se ponía un poco como en guardia ante el que no había sido nada y pretendía decir que era poco más o menos más que él. Y recuerdo entre ese rigor metódico que tenía, algo que he estado comentando antes en Petit Comité, y es que en una de las visitas que hicimos a su chalet a Lone, había sufrido un cólico nefrítico y lo estaba pasando muy mal. Tenía piedras, unos cálculos que iban a la vejiga, expulsarlos, pues genera un dolor tremendo. Y mi madre, que había padecido muy recientemente un cólico nefrítico, le dijo, mira, Vicente, lo mejor, ni pastillas, entonces no había la litotricia, es que te hagas infusiones, te vayas a la arboristería de la calle Alfonso el Sabio y compres unas hierbas que se llaman rompepiedras, te hagas infusiones con agua de Benasal. Él curiosamente recordó, en Benasal estuve yo durante la guerra, como he dicho antes, pues el agua de Benasal es tremendamente diurética, te haces infusiones con agua de Benasal y hierbas rompepiedras. Y todos los días, yo a veces lo iba a visitar a menudo al despacho de la Biblioteca Gabriel Miró, porque estaba investigando, porque era estudiante de Filosofía y Letras, y a veces me recordaba, mira, un termo con el vasito arriba, yo todos los días me tomo mi infusión calentita de agua de Benasal con las hierbas rompepiedras, metódico, y hacía caso a lo que se le decía. Bien, cuando la publicación de su pueblo, de Guardamar Digital, le preguntó el 11 de febrero del 2009, ya le quedaba poco para morir, cómo le gustaría que le recordaran, dijo, sencillamente como un estudiante que procuró no hacer daño a nadie. Y en la recta final de su existencia manifestó, mi vida
se ha ido haciendo con aciertos y equivocaciones, con tristezas y alegrías, procurando respetar y respetarme, sin envidiar a nada, a nadie ni a nada. Cuando a él se le envidió tanto. Él hablaba de que nunca quiso envidiar ni a nadie ni a nada. Y para concluir, pues quiero citar 4 líneas de lo que dice de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela. Acercarse a la vida y la obra de Vicente Ramos supone, por un lado, aproximarse a una personalidad extraordinaria, pero por otro, supone el poder acercarse a una serie de pasajes y de hechos del pasado reciente de nuestra historia sin odios ni rencores. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener una pausa porque el mes que viene pues tenemos el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Ya estamos en fiestas prenavideñas y el siguiente personaje que vamos a tratar será el 10 de enero. Ya iremos al lunes 10 de enero y se tratará de otra persona. Muchos habrán oído hablar de ella, pero de la que se ha tratado muy poco. El cirujano Carlos van der Hofstad. Carlos van der, como ha sido conocido toda la vida, que ha sido un personaje increíble, un personaje de una humanidad surgido de la nada, porque siendo muy, muy niño, en 2-3 días de diferencia, se le murieron su padre y su madre, que luego se tuvo que hacer a golpe pues, de mucho empeño, de mucho entusiasmo, insisto, partiendo de cero y llegando a ser pues, un cirujano de una gran categoría que seguramente si hubiera operado en Madrid o en otro sitio más importante de Europa, hubiera llegado a ser pues, una auténtica personalidad. Entonces yo creo que merece la pena recordarse una figura olvidada como es la de Carlos van der. Así que ese será nuestro próximo personaje ya el año que viene, y a los que no os vea, pues que el 2022 nos pueda traer, lo cual puede ser bastante fácil, algo mejor de lo que nos ha traído el 2021, porque entre pandemias, catástrofes, ruinas, crisis y demás, pues estamos pasando por un periodo en verdad complejo. Y de paso, pues aprovecho, porque sé que en este momento me está escuchando, para saludar a la familia Pérez, que vuelve el día 11 desde la isla de La Palma y que en estos momentos, según me ha mandado un WhatsApp, me estaba escuchando desde Santa Cruz de La Palma, allá al lado del volcán de Cumbres Viejas. Y si alguien, porque aquí hay grandes expertos en la figura de Vicente Ramos, su hijo, su nieta, si alguien quiere comentar algo, pues este es el momento de poderlo hacer, o si quiere hacer alguna pregunta. Vicente. Comentabas... Sí, te van a acercar el micro. Gracias. Comentabas de su padre, de mi abuelo Vicente, que era republicano, ¿o me he equivocado? Sí, que que según cuenta tu padre, dice mi padre estaba en la línea de Niceto Alcalá Zamora, era moderado, era republicano y era católico. Dice, aún así fue el último alcalde de la monarquía de Guardamar. Mi abuelo Vicente, teniendo mi padre 16 años, mi padre escribió una novela muy influido por el nihilismo de ruso, que nace con Turgenev aproximadamente. Escribe una novela de corte anarquista que mi abuelo descubre, lee y se la tira a la cabeza estando comiendo, teniendo él 16 años. Mi abuelo era monárquico hasta la médula y precisamente fueron los republicanos, por monárquico, los que lo sacaron a hombros cuando se proclama la República en España. Esa es una cosa que quería comentar. Sí, sin embargo, tu padre cuenta que era de la línea de Niceto Alcalá Zamora, que era moderado, conservador, pero que era republicano y católico. De muy joven. Yo recuerdo haber ido con mi abuelo a votar. Yo tenía 5 o 6 años, o 7 años. Y votar para mí era votar la pelota, ¿no? Sí. Y él me explicó a quién iba a votar, tal. Iba a votar, naturalmente, a toda la derecha
a todo. Él era un hombre sumamente religioso, extraordinario. Él tenía un Cristo en su habitación, pues del tamaño de las banderas esas, sumamente religioso y muy monárquico. Me ha encantado tu conferencia cultísima. Me ha recordado a mi padre en su genio y en su figura. Sí. Y en el recuerdo. Gracias. Pues nada, gracias. Si hay alguien, si no hay nadie más, pues nada, muchísimas gracias como siempre. Sí, Jerónimo. Bueno, yo no sé si me oís sin necesidad de... bueno, Vicente Ramos mostró ser un profundo conocedor de la filosofía, de la historia y yo diría que hasta de la teología. Eso le hacía ser un gran comentarista y una persona de diálogo amplio. Bueno, pues hacia finales de siglo pasado creamos con él una tertulia cultural sabatina, fue su deseo, a las 11 de la mañana, los sábados de una manera quincenal. Esa tertulia todavía permanece, sigue, pero ahí estuvo con mucho entusiasmo, mucha ilusión. Era el primer promotor y entusiasta de esa tertulia. Eso no va a quedar seguramente en la historia, porque no se publicó, ni se existen tampoco suficientes referencias escritas, pero sí que forma parte de un importante de su vida, porque se movió mucho, asistió siempre, solamente a última hora, de los últimos años ya no podía, aún así quiso que alguna vez pudiéramos estar con él en su propia casa. Bueno, pues este es una cosa que conviene tenerlo en referencia de él porque mostró no solamente el nivel cultural y las personas que acompañábamos a él, creando esa tertulia que, como digo, aún permanece, sino porque el afecto que cobró por parte nuestra, por parte de todos, y él con todos los demás, mostraba una talla humana exquisita. Asistió, en fin, en distintos momentos, en distintos lugares. Se creó, en principio, en el casino, pero después recorrimos bastantes lugares distintos y yo creo que ya a última hora definitiva le acompañaba a Manolita, pero ya se notaba que ya no podía resistir, pero ya se ve que hasta última hora y hasta el último momento fue fiel a esa tertulia. Pues nada más quería decir esto, que conste por momentos, aunque en la presencia de todos, que esto es un episodio de su vida importante, de su talla humana. Nada más. Sí, además, esa tertulia promovida por el Grupo de Estudios de Actualidad de Alicante, pues le publicó ese opúsculo que yo he nombrado, uno de cuyos apartados pues escribí yo y que además pues prácticamente fue el último acto que se hizo, la presentación de ese libro, pues porque ya la entrevista que le hizo López de Rego, pues estaba él ya delicado de salud, aunque todavía se mantenía firme, pero vamos que ya a partir de entonces fue ya muy difícil que Vicente saliera a la calle. Yo ya la última vez que lo visité y todavía estaba bien, pues ya le costaba salir, aparte de que él madrugaba mucho y se acostaba pronto, y entonces el ir a actos, a eventos, le suponía pues un esfuerzo muy, muy grande. Y además estaba centradísimo en su historia de la Diputación. Pues nada, si no hay nada más que aportar, muchísimas gracias y aunque todavía queda mes y medio largo, felices fiestas de Navidad y esperemos reencontrarnos todos en el 2022.